Crimen en Acapulco. En el verano abrasador de 1980, cuando el sol se arrojaba sobre las playas doradas y las palmeras se mecían con la brisa marina, Acapulco parecía un paraíso terrenal bañado en luz dorada. Las olas besaban la costa con suavidad mientras las risas de los turistas resonaban en el aire, llenándolo con una sensación de alegría y despreocupación. Sin embargo, debajo de esta apariencia idílica, se ocultaba un mundo de sombras y secretos, donde el peligro acechaba en cada esquina y la violencia era moneda corriente en las noches oscuras. En el corazón de esta ciudad costera vibrante, se erguía la majestuosa mansión de los Rodríguez, una estructura imponente que proyectaba una presencia ominosa sobre el paisaje urbano. Desde sus paredes de piedra maciza hasta sus torres que se alzaban hacia el cielo, la mansión era un símbolo de poder y autoridad, un recordatorio constante del dominio implacable de la familia sobre Acapulco y sus alrededores. Encabezados por el infame Eduardo Rodríguez, los Rodríguez habían tejido una red de influencia y corrupción que se extendía por toda la región como una telaraña retorcida. Conocido por su astucia y su crueldad despiadada, Eduardo era tanto temido como respetado por sus rivales y subordinados por igual. Su mirada fría y su sonrisa siniestra eran suficientes para enviar escalofríos por la espalda de cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad, y su reputación como uno de los líderes más poderosos del bajo mundo era un secreto a voces en Acapulco. Dentro de los muros de la mansión, los Rodríguez gobernaban con puño de hierro, controlando cada aspecto de la vida en la ciudad y más allá. Desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el asesinato, no había crimen que los Rodríguez no estuvieran dispuestos a cometer con tal de mantener su dominio sobre Acapulco y proteger sus intereses a toda costa. Pero a medida que el verano avanzaba y las temperaturas seguían aumentando, las tensiones en la ciudad también comenzaban a calentarse, alimentadas por rivalidades antiguas y ansias de poder insaciables. Los rumores de una guerra inminente resonaban en las calles, mientras las facciones del crimen organizado se preparaban para enfrentarse en una batalla que amenazaba con consumir a Acapulco en llamas. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, las sombras se alargaban y los secretos se deslizaban por las calles como serpientes venenosas, listas para atacar en cualquier momento. En los callejones oscuros y los bares clandestinos, los conspiradores susurraban planes de traición y venganza, preparándose para desatar el caos en la ciudad y cambiar el curso de la historia para siempre. En medio de esta tormenta creciente, los Rodríguez se preparaban para enfrentarse a sus enemigos con ferocidad y determinación, sabiendo que la guerra por el control de Acapulco estaba a punto de alcanzar su punto álgido. Con sus hombres armados y sus recursos ilimitados a su disposición, estaban listos para luchar hasta el último aliento para proteger su territorio y mantener su dominio sobre la ciudad que habían convertido en su hogar. Pero en las sombras, los enemigos de los Rodríguez se movían con sigilo, tejiendo una red de conspiración y engaño que amenazaba con derribar a la familia desde dentro. Con cada paso que daban y cada plan que trazaban, se acercaban más a su objetivo final, la destrucción total de los Rodríguez y el ascenso al poder absoluto sobre Acapulco y más allá. La ambición insaciable de poder de Eduardo lo había llevado a enfrentarse a los Montoya, otra familia influyente que codiciaba el dominio sobre Acapulco. Los hermanos Montoya, Arturo y Miguel, eran figuras igualmente temibles en el mundo del crimen, y su rivalidad con los Rodríguez amenazaba con desatar una guerra sangrienta. La tensión entre ambas familias se había vuelto casi palpable en las últimas semanas. Incidentes violentos y disputas territoriales estaban aumentando y el aire estaba cargado con la promesa de un conflicto inminente. Los Rodríguez, conscientes de la amenaza que representaban los Montoya, estaban en alerta máxima, preparados para defender su imperio a cualquier costo. Fue en este tenso telón de fondo que un evento sacudió Acapulco hasta sus cimientos. Una noche, mientras las luces destellaban en los bares y clubes nocturnos, el hijo menor de Eduardo Rodríguez, Alejandro, desapareció sin dejar rastro. Su ausencia fue notada rápidamente, y el pánico se extendió como un incendio forestal entre los Rodríguez.
Las sospechas cayeron de inmediato sobre los Montoya. ¿Podría ser que hayan secuestrado a Alejandro como un acto de venganza por las incursiones de los Rodríguez en su territorio? La teoría cobró fuerza rápidamente entre los seguidores de la familia Rodríguez, avivando las llamas de la animosidad y el odio. Mientras tanto, en la mansión de los Montoya, las acusaciones fueron recibidas con indignación. Arturo y Miguel negaron vehementemente cualquier participación en el secuestro de Alejandro Rodríguez, aunque la chispa de la venganza brillaba en sus ojos. Estaban furiosos por las insinuaciones y decididos a limpiar sus nombres, aunque fuera a través de medios drásticos. El secuestro de Alejandro desató una ola de caos en Acapulco. Las calles que una vez fueron el escenario de fiestas y alegría se convirtieron en campos de batalla, donde los susurros de conspiración se mezclaban con el estruendo de las armas de fuego. La ciudad se encontraba al borde de la anarquía, y la sangre se derramaba en las calles como agua de lluvia en la temporada de huracanes. En medio del caos, las autoridades luchaban por mantener el orden, pero su autoridad era eclipsada por el poderío y la influencia de las familias del crimen organizado. La ley de la selva reinaba supremamente, y aquellos que no estaban afiliados a ninguna de las facciones enfrentaban un destino incierto en un mundo donde la vida tenía poco valor. Mientras tanto, Alejandro Rodríguez permanecía en manos de sus captores, su destino pendiendo de un hilo. En la oscuridad de su cautiverio, se preguntaba quién podría ser el responsable de su secuestro y qué podría sucederle a continuación. Los minutos se convertían en horas y las horas en días, mientras él esperaba desesperadamente un rayo de esperanza en medio de la oscuridad implacable. El tiempo corría inexorablemente, y con cada día que pasaba, la sombra de la muerte se cernía más cerca sobre Alejandro. Mientras tanto, en las altas esferas del poder en Acapulco, los Rodríguez y los Montoya se preparaban para el enfrentamiento final que decidiría el destino de la ciudad y de ellos mismos. En medio de este torbellino de violencia y traición, una pregunta resonaba en la mente de todos: ¿quién saldría victorioso en esta batalla por el control de Acapulco? La respuesta, envuelta en el misterio y la intriga, estaba por revelarse en los días venideros, cuando el destino de la ciudad y de aquellos que la habitaban se sellaría con sangre y fuego. El secuestro de Alejandro Rodríguez envió ondas de choque a través de las profundidades del crimen organizado en Acapulco. Mientras tanto, en una ubicación secreta, Alejandro despertó en una habitación oscura, con las manos atadas y una bolsa sobre su cabeza. ¿Dónde estoy?, preguntó Alejandro. Estás justo donde deberías estar, respondió una voz áspera desde la oscuridad, y si quieres mantener la boca cerrada, será mejor que te comportes. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras intentaba comprender la gravedad de su situación. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me tienen aquí? Hubo un momento de silencio antes de que la voz respondiera, esta vez con un tono de burla. ¿Qué importa quiénes somos? Lo importante es que tu padre pagará un buen rescate por ti, o de lo contrario, bien podrías terminar durmiendo con los peces. Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso abrumador de la amenaza en cada palabra. Mi padre no negociará con terroristas como ustedes, respondió, tratando de ocultar su miedo con valentía. Los secuestradores rieron entre dientes ante la valentía aparente de Alejandro. Veremos si tu padre sigue siendo tan valiente cuando vea tu cuerpo sin vida en las noticias, dijo uno de ellos, con un tono siniestro. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro permaneció en cautiverio, sin noticias del mundo exterior más allá de las paredes de su prisión improvisada. A medida que el tiempo pasaba, la esperanza de un rescate se desvanecía lentamente, reemplazada por el oscuro presagio de un destino incierto. Mientras tanto, en la mansión de los Rodríguez, la angustia y la incertidumbre se aferraban al corazón de la familia. Eduardo Rodríguez, el patriarca implacable, estaba decidido a rescatar a su hijo a cualquier costo, aunque eso significara desatar una guerra total contra los Montoya. Tenemos que encontrar a Alejandro antes de que sea demasiado tarde, dijo Eduardo con voz llena de furia, no dejaré que esos bastardos se salgan con la suya.
Sus subordinados asintieron en silencio, conscientes del peligro inminente que enfrentaban. La guerra con los Montoya amenazaba con desestabilizar todo el equilibrio de poder en Acapulco, y cada movimiento debía ser calculado con precisión letal. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, los Montoya estaban debatiendo su próximo movimiento. Arturo y Miguel se enfrentaron en una discusión acalorada sobre el destino de Alejandro Rodríguez y el papel de su familia en su secuestro. ¿Crees que deberíamos liberarlo?, preguntó Miguel. Arturo frunció el ceño, su mirada feroz mientras contemplaba la idea. Si lo hacemos, perderemos nuestra ventaja, respondió. Es mejor mantenerlo como rehén y usarlo como moneda de cambio en nuestras negociaciones con los Rodríguez. Miguel asintió, resignado a seguir el plan de su hermano mayor. A pesar de sus reservas, sabía que desafiar a Arturo en este momento solo conduciría a más problemas y posiblemente a un derramamiento de sangre innecesario. De vuelta en su celda oscura, Alejandro luchaba por mantener la esperanza viva mientras enfrentaba la cruel realidad de su situación. Cada día era una batalla para mantenerse cuerdo, para no sucumbir al miedo y la desesperación que amenazaban con consumirlo por completo. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó Alejandro a sus captores una vez más. ¿Qué quieren de mí? Los secuestradores guardaron silencio por un momento antes de que uno de ellos respondiera en voz baja. Solo estamos siguiendo órdenes, dijo. No tienes nada que ver con esto. Eres solo un peón en un juego más grande. Alejandro apretó los dientes con frustración, deseando poder liberarse de sus ataduras y enfrentar a aquellos que lo habían arrastrado a este torbellino de violencia y traición. Pero sabía que cualquier intento de escape sería inútil sin ayuda externa, y su mente se volvió hacia su familia y su destino incierto. Mientras tanto, en las altas esferas del poder en Acapulco, los Rodríguez y los Montoya se preparaban para el enfrentamiento final que decidiría el destino de la ciudad y de ellos mismos. Las negociaciones se estancaron, y la amenaza de una guerra total colgaba sobre sus cabezas como una espada de Damocles. En una noche oscura y tormentosa, el destino de Alejandro Rodríguez y el futuro de Acapulco se encontraron en un punto crítico. Mientras las nubes se arremolinaban sobre la ciudad, los secuestradores se preparaban para entregar a su rehén a sus padres, con la esperanza de asegurar un rescate generoso y escapar indemnes de la situación. En un callejón oscuro, Alejandro fue entregado a un grupo de hombres armados, quienes lo escoltaron a través de las calles desiertas hacia un lugar de reunión secreto. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras contemplaba su libertad recién descubierta, pero sabía que el peligro aún no había pasado. En la oscuridad de la noche, la mansión de los Rodríguez se iluminaba con la luz de las velas mientras la familia esperaba ansiosamente la llegada de su hijo perdido. Eduardo Rodríguez miraba por la ventana, su mandíbula apretada con la anticipación de lo que estaba por venir. Finalmente, las puertas se abrieron y Alejandro fue llevado ante su familia, su rostro pálido y demacrado por las semanas de cautiverio. Los Rodríguez lo rodearon, abrazándolo con lágrimas en los ojos mientras expresaban su alivio y gratitud por su regreso. Pero la alegría fue efímera, ya que un sonido ensordecedor rompió el aire, seguido de un estallido de disparos y gritos de terror. Los Montoya habían lanzado un ataque sorpresa contra la mansión, desatando el caos y la destrucción en su camino hacia la venganza. En medio del alboroto, Alejandro luchó por mantenerse con vida mientras las balas volaban a su alrededor y las llamas consumían todo a su paso. Con cada paso que daba, se acercaba más al borde del abismo, donde el destino de Acapulco yace en un equilibrio precario entre el bien y el mal, la vida y la muerte. En el caos y la confusión de la emboscada de los Montoya, Alejandro se encontraba atrapado en medio del fuego cruzado, luchando desesperadamente por su vida mientras las balas silbaban a su alrededor. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, buscó desesperadamente una salida, una manera de escapar del infierno que se desataba a su alrededor. En un acto de valentía impulsada por la necesidad de supervivencia, Alejandro se lanzó hacia un rincón oscuro de la habitación, buscando refugio detrás de los muebles volcados y escombros. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de idear un plan para escapar de sus captores y del caos que los rodeaba.
Mientras tanto, en las calles de Acapulco, la batalla entre los Rodríguez y los Montoya alcanzaba su punto álgido, con hombres armados luchando encarnizadamente por el control de la ciudad. Las balas volaban en todas direcciones, iluminando la noche con destellos mortales mientras la muerte y la destrucción se extendían como una plaga. En la mansión de los Rodríguez, Eduardo lideraba la defensa con ferocidad implacable, enfrentándose a los invasores con una determinación feroz. Su rostro estaba marcado por la determinación y el dolor mientras luchaba por proteger a su familia y mantener su imperio a salvo del asalto de los Montoya. Sin embargo, a pesar de su valentía y su fuerza, los Rodríguez estaban siendo abrumados por la superioridad numérica y la ferocidad de sus enemigos. Cada bala disparada y cada grito de agonía resonaba como un eco siniestro en las paredes de la mansión, marcando el destino de Acapulco con una oscuridad indescriptible. En medio del caos y la desesperación, Alejandro vio su oportunidad de escape y se lanzó hacia la puerta entreabierta. Cada paso lo acercaba más al borde del abismo, donde la vida y la muerte se enfrentaban en una batalla épica por el control de su destino. Con cada respiración entrecortada y cada músculo tensado con el esfuerzo, Alejandro se aferraba a la esperanza de un mañana mejor, donde el dolor y la angustia del pasado serían solo un recuerdo lejano. Pero el destino tenía otros planes para él. Planes que lo llevarían al borde de la oscuridad y más allá, hacia un destino incierto y desconocido. Mientras tanto, en las sombras de la noche, los Montoya celebraban su victoria con ferocidad salvaje, saboreando el sabor del triunfo mientras contemplaban el caos y la destrucción que habían sembrado en su camino hacia el poder absoluto. Pero su alegría sería efímera, ya que una fuerza más oscura y poderosa se estaba gestando en las profundidades de Acapulco, lista para desafiar su dominio con una furia implacable. En el centro del torbellino, Alejandro se encontraba solo, su corazón lleno de determinación y su espíritu lleno de esperanza mientras se enfrentaba al futuro con valentía inquebrantable. A pesar de los peligros que lo rodeaban y las sombras que acechaban en cada esquina, sabía que debía seguir adelante, luchando por la luz en un mundo sumido en la oscuridad. Con cada paso que daba y cada obstáculo que superaba, Alejandro se acercaba más a su destino final, donde la verdad y la justicia esperaban ansiosamente su llegada. Y aunque el camino hacia la redención sería largo y lleno de peligros, él estaba decidido a enfrentarlo con valentía y determinación, sabiendo que su destino estaba escrito en las estrellas y que nada ni nadie podría detenerlo. Después de una noche de violencia desenfrenada, el amanecer se levantó sobre Acapulco, pintando el cielo con tonos dorados y rosados mientras la ciudad se recuperaba lentamente de la tormenta. En las calles, el eco de la batalla se desvanecía gradualmente, dejando atrás un paisaje desolado marcado por los escombros y los cuerpos caídos. En la mansión de los Rodríguez, el silencio era opresivo después de la furia de la noche anterior. Eduardo Rodríguez, herido pero no vencido, se erguía entre los restos humeantes de su hogar, su mirada dura y determinada mientras contemplaba los estragos causados por la guerra. A su lado, sus hombres luchaban por extinguir los últimos vestigios de fuego, mientras otros atendían a los heridos y contaban los muertos. Mientras tanto, en un rincón olvidado de la ciudad, Alejandro se encontraba solo, su cuerpo magullado y su mente aturdida por los eventos de la noche anterior. A pesar de su libertad recién adquirida, sentía el peso abrumador del dolor y la pérdida, preguntándose qué le depararía el futuro en un mundo tan despiadado y cruel. Pero incluso en medio de la desesperación, una chispa de esperanza se encendía en el corazón de Alejandro. Sabía que la batalla por Acapulco aún no había terminado y que él tenía un papel que desempeñar en la lucha por la justicia y la redención. Con determinación renovada, se puso de pie y se dirigió hacia el horizonte, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban con valentía y resolución. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, una figura misteriosa observaba desde la distancia, sus ojos brillando con astucia y malicia mientras contemplaba el caos que se desarrollaba a su alrededor. Sabía que la guerra por el control de Acapulco estaba lejos de terminar y que él tenía un papel que desempeñar en el destino de la ciudad y de aquellos que la habitaban.
Con un susurro siniestro en el viento, la figura desapareció en las sombras, lista para desatar una nueva ola de caos y destrucción en su búsqueda interminable de poder y dominio. Pero en el corazón de Acapulco, la luz de la esperanza aún brillaba, recordándole a aquellos que la habitaban que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una razón para seguir adelante y nunca rendirse ante la oscuridad. Mientras la ciudad se sumía en la calma después de la tormenta, los sobrevivientes emergían de sus escondites, evaluando los daños y buscando consuelo en la compañía de sus seres queridos. Las cicatrices de la noche anterior quedarían grabadas en la memoria colectiva de Acapulco, recordándoles a todos los peligros de la ambición desenfrenada y la violencia sin sentido. Pero incluso en medio de la destrucción, la ciudad encontró fuerza en su resiliencia. Los negocios volvieron a abrir, las calles se llenaron una vez más con la risa y el bullicio de la vida cotidiana, y Acapulco se dispuso a reconstruirse a sí misma, más fuerte y más unida que nunca antes. En los días y semanas siguientes, la ciudad se embarcó en un proceso de sanación y renovación, comprometida a dejar atrás el pasado oscuro y construir un futuro más brillante para las generaciones venideras. Las familias lloraron a sus seres perdidos y se aferraron a la esperanza de un mañana mejor, mientras la luz del amanecer iluminaba el horizonte con la promesa de un nuevo comienzo. Y aunque los ecos de la guerra aún resonaban en las calles de Acapulco, la ciudad miraba hacia adelante con valentía y determinación, lista para enfrentar los desafíos que el futuro pudiera traer con una fuerza inquebrantable y una fe inquebrantable en su capacidad para superar la adversidad y prevalecer contra todas las probabilidades. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.